Presentes para disfrutar. Como siempre le digo, esto es para disfrutar, para gozar, para emocionarnos, porque el conocimiento, el aprendizaje nos hace mucho más productivo. El conocimiento y el aprendizaje nos eleva en el sentido de crecer para mejorar y por tanto contribuir a quienes dependen de nosotros, porque si estamos ejerciendo el rol del docente, tenemos delante de nosotros un grupo de estudiantes que confía en nosotros, que depende de nosotros en cierta parte para mejorar y desarrollar habilidades que le permitan a él adquirir competencias consonas a su área profesional y laboral. Para darle inicio, entonces damos gracias nuevamente a Dios y a la corporación por la apertura de estos espacios digitales que nos permiten acceder, mejor dicho, y tener mayor alcance al conocimiento. Bien, entonces para darle inicio, esto es mi presentación, me doy a conocer, mi nombre es Henry Martínez, soy venezolano del estado Zulia, tengo 15 años de experiencia en el área de la educación universitaria y simultáneamente tuve 8 años en la educación media técnica general, un año en primaria fuera de Venezuela, ya les voy a contar, pero toda mi trayectoria ha estado en el campo de la educación universitaria, en el área de investigación y el departamento de ciencias pedagógicas. Como bien allí tengo mis títulos académicos, todos están dentro de la línea o el área de conocimiento de la docencia, tanto mi licenciatura como mi maestría y mi doctorado. Y mi experiencia en el área de investigación está orientada en lo que son la participación de conferencias, la publicación de artículos, de ensayos. Fui el primer coordinador de la primera promoción de especialización en metodología de la investigación de la UNER, a universidad actualmente en la que laboro, Rafael María Baral, ubicada a nivel nacional, pero en la que estoy en el estado Zulia. Entonces, antes de continuar, como bien es cierto, todo docente requiere conocer de qué está hecha o de qué está compuesta su población. Entonces me gustaría que me indicaran o se presentaran, mejor dicho, con su título de pregrado y quienes tengan un título de posgrado. Ya les voy a decir por qué me interesa conocer esa información. Su título de pregrado y solamente decir sí o no, si tienen título o no de posgrado. Sea especialista, sea magíster o sea doctorado. Por solamente decir sí o no, yo me ubico en ello. Y sí me interesa el título de pregrado. Ahorita les digo porque el querer conocer esa información. Ok, ¿y tu título de pregrado, René, cuál es? Recuerden, título de pregrado y responder si tienen o no tienen título de posgrado. Es decir, cuando yo me refiero a su título de pregrado, que me digan en qué son egresados. Si son licenciados en educación, si son abogados, si son ingenieros, enfermeros. Okay. Robinson, ¿cuál es tu título de pregrado, Robinson? Manuel, tu título de pregrado. Educación, socióloga, magíster, ingeniero zootecnista, doctor en ciencia de la educación, abogado, licenciado en publicidad y gestión magíster. Bueno, mientras la mayoría de ustedes va escribiendo, porque somos 49 en total los que estamos conectados acá en sala, les estoy preguntando su título de pregrado, porque fíjense que en la docencia tenemos dos connotaciones. El que es docente en ejercicio y el que es docente de profesión. Docente de profesión somos todos aquellos los que somos, valga la redundancia, egresados en una carrera de licenciatura en educación, indistintamente la mención o el área en la que hayamos egresado. Y existen los docentes en ejercicio. ¿Quiénes son los docentes en ejercicio? Todos y cada uno de los que fueron egresados en un área de conocimiento diferente a la educación, pero que hoy en día, por tener pasión, por tener vocación, han decidido ejercer el rol del docente, que en este caso es el facilitador. Entonces, me interesaba eso para ver qué tanta población de la que hoy están acá son docentes y quiénes no. ¿Por qué? O con la intención de qué.
Fíjense que en la educación, no, el que es docente no es solamente evocar, transmitir, bajar una información, sino que va mucho más allá del factor comunicacional, donde hay una interacción entre dos o más personas, es bien es cierto, pero en ella influyen o inciden unos componentes pedagógicos, didácticos, que permiten el desarrollo de una práctica profesional acorde y significativa a los elementos que definen la filosofía de toda educación, bien sea educación primaria, secundaria, inicial y universitaria en todos los niveles, ¿ok? Pero veo que sí hay varios que están en el campo de la educación. Bien, entonces atendiendo a eso que ustedes me dijeron, ya más o menos les hablé, la necesidad o la curiosidad que me genera el conocer con qué población cuento, porque de ello va a depender mucho el discurso que yo vaya a manejar y la forma en cómo yo me vaya a dirigir con ustedes. Si bien es cierto, no estoy diciendo de que quien no fue egresado en educación no tiene el conocimiento de ciertos contenidos didácticos pedagógicos, porque hay muchos que en vez de preocuparse, se ocupan y son autodidactas y van aprendiendo ciertos contenidos. Pero sé que hay muchos profesionales que no son de educación, que se les dificulta quizás la planificación, que se les dificulta quizás desarrollar clases más dinámicas, más interactivas, que permitan llamar o captar la atención del estudiante, porque les hace falta las herramientas didácticas pedagógicas. Y de eso trata lo que es este diplomado, para poder enseñar una metodología de la investigación de calidad, con sentido y significado. Porque con la frase que cierro hoy, y lo voy a dar como introducción, el problema no es lo técnico operativo para enseñar metodología. ¿Por qué lo digo? A pesar de que existen una diversidad de dificultades en la realización de los proyectos de investigación, más que todo en el pregrado. Y muchas veces nosotros los docentes que estamos de este lado culpamos al estudiante. Decimos que el estudiante no quiere aprender, que no presta atención, que el estudiante X, y tendemos a etiquetar. Pero por otro lado, no nos ponemos a hacer nuestro proceso de autorreflexión, de autoevaluación, de retrospección o introspección, para ver quién en realidad está fallando. Porque por otro lado, el docente también tiene alguna, vamos a decir, alguna incidencia en que el estudiante siga presentando esas dificultades, porque nos abocamos mucho a lo técnico operativo, de lo que implica la estructura de la metodología, de lo que enuncian el enfoque, el tipo, el paradigma de investigación, pero no nos preocupamos por buscar estrategias, técnicas y métodos que nos permitan a nosotros facilitar más que transmitir, que es muy diferente. Transmitir es muy diferente a facilitar. Entonces, si nosotros facilitamos en vez de transmitir, va a ser mucho más interesante el proceso de formación en nuestros estudiantes. Entonces, por otro lado, una vez que la corporación me invita, y que de verdad que me dio mucha emoción, porque todo lo que yo he preparado, lo que he diseñado para compartir con ustedes, porque también sé que aquí hay personal de calidad, somos todos profesionales, y sí, en realidad hay ciertas dificultades, pero la intención es mejorar entre todos. Aquí no solamente soy yo el que tiene el conocimiento, sino que mi experiencia me ha permitido obtener un conocimiento que ha estado fuerte, ha estado potente, y que gracias a Dios y a la corporación me ha permitido poder compartir y darlo a conocer. Porque todo esto proviene de los proyectos o de los procesos de investigación que todo profesional hace. Bien sea con la propuesta de la maestría, con la teoría que pudo haber generado en el doctorado, o con los años de experiencia como docente, con una de las funciones que nos establece la ley en Venezuela, que son docencia, investigación y extensión. Entonces, cuando la corporación me hace el del conocimiento y me invita a participar en el diplomado en docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación, inmediatamente, pareciese mentira, pero de una me llega
lo que era primeramente llave y puerta. Dos palabras que considero sumamente interesantes, sumamente clave para el día de hoy. Porque vamos a hacer hipotéticamente o vamos a hacer una analogía donde la llave, el docente la entrega al estudiante y la puerta es la docencia, es la educación, es decir, ese espacio en donde se genera, se construye ese conocimiento y se facilita ese aprendizaje. Entonces, hoy en día, a pesar de que estamos en un área humanista, todavía existen docentes que pareciese, para no afirmarlo, no entendieran, no comprendieran que los modelos educativos con los que nosotros fuimos formados son modelos que hoy en día requieren un proceso de transformación, un proceso de cambio y de mejora. No podemos pretender querer enseñar como a nosotros nos enseñaron, porque la sociedad, la ciencia y la tecnología han ido evolucionando. Entonces, si nosotros no evolucionamos con ello, simplemente hablando de términos coloquiales, nos quedamos en el aparato, nos atrasamos. Recuérdense que toda área, no solamente la educación, la investigación, la salud, la ingeniería, la administración, todo siempre está innovando, está creando nuevos métodos, es decir, está siempre tratando de buscar algo novedoso. Bien, entonces, por eso es que me vino en ese momento la idea de docencia universitaria, una llave ante la puerta de los procesos en investigación. Vamos a obviar lo cualitativo porque vamos a trabajar todos los enfoques de investigación que incluye sus paradigmas y sus métodos. Entonces, esto lo traje acá también porque así como le acabo de decir que el estudiante tiene desde el primer momento que se inscribe en la universidad o que entra en un salón de clases, el docente ya debe entregarle la llave. Y entre el docente y el estudiante depende entonces el tiempo y la facilidad con que el estudiante pueda abrir esa puerta y adentrarse a un mundo desconocido, llamado ¿qué? Podemos relacionarnos como la investigación. Porque la investigación se hace porque hay algo que en este caso, se desconoce. Cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias que generaron ciertas situaciones. Y a medida que nosotros nos adentramos o vamos abriendo más y más y más esa puerta, es cuando vamos viendo la luz de lo que dentro de ella se veía oscuro. Y esa luz es lo que traducimos nosotros en conocimiento, como el pensamiento de Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Entonces la investigación te permite a ti entrar al mundo del conocimiento, pero va a depender de ti hasta dónde tú quieres aprender o hasta dónde tú quieres conocer. Entonces, con esta introducción vamos a empezar a presentar cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar nosotros en esta sesión que comprende 7 días. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el propósito, la finalidad, la meta que me he trazado en cada uno de los grupos que a bien me han tocado compartir o facilitar estos conocimientos? En primera instancia, es facilitarle a ustedes aspectos, factores, teorías que permitan comprender, entender cómo debe ser la educación hoy en día, haciendo un proceso de comparación entre lo que era antes y lo que hoy día debe ser. Y por lo tanto, brindarle también componentes prácticos o procedimentales que les permita a ustedes llevar todo esto a la práctica. Por ahí me pueden ir escribiendo para también conocer de qué país se conecta. Sé que la corporación tiene un alcance a nivel de Latinoamérica bastante elevado y siempre nos encontramos profesionales de diferentes países o de zonas geográficas. Venezuela, Colombia, Ecuador, Colombia, Perú, Colombia, Argentina, Bogotá, Colombia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Panamá. Por eso les dije, ¿ve? Entonces, a pesar de que estamos en Latinoamérica, donde nos engranamos todos, también existen basamentos legales que son diferentes. Pero dentro de la ley venezolana, lo que es la ley orgánica de educación universitaria, establece que el docente hoy en día
requiere desarrollar tres funciones esenciales o principales que son la docencia, la investigación y la extensión. Y muchos de los docentes hoy en día o profesionales de la docencia, Panamá, hoy en día se abocan solamente a la docencia, olvidando la investigación y la extensión o creyendo que la investigación solamente se hace cuando hacemos estudios de posgrado, bien sea especialización, maestría y doctorado. Y por lo tanto, nos olvidamos mucho más de la extensión. Por una parte, puede ser que tengamos una sobrecarga de horas académicas y que no tengamos tiempo para las otras dos. Pero en Venezuela, desconozco los otros países, Nicaragua, interesante. Entonces, en Venezuela, lo que es la dedicación de un docente, dedicación de tiempo completo, medio tiempo, dedicación exclusiva, y además de la categoría, que si somos instructor, asociados, titulares, agregados, eso depende, la ley establece que tú tienes una carga semanal. Entonces, el docente de tiempo completo tiene 36 horas semanales, pero solamente entre 16 y 18 horas de clases académicas y el resto de las horas semanales las debe asumir en procesos de asesoría, de servicio comunitario, de investigación y de extensión. Y así las otras categorías y dedicaciones. Cada una tanto, pero siempre debes dejársele dentro de la semana las horas acordes para realizar investigación y extensión. Entonces, la investigación no es solamente estudios de posgrado. El docente, su aula es su principal laboratorio de investigación. Porque, por ejemplo, Franco, ¿en qué punto? Discúlpame. Todo el material, eso le va a hacer información y se le va a hacer llegar toda esa información. El compañero Edgar, así como lo dijo, él les va a dar esa información una vez que termine yo con la parte académica. ¿Ok? Él le va a bajar toda la información. No se preocupen por eso, que la organización, y lo hablo con propiedad, está muy bien organizada y planificada con cada uno de los tiempos y aún más de la información que les suministra a ustedes. Bien, entonces a lo que iba, nuestro salón es nuestro principal laboratorio de investigación, por lo tanto no podemos tener excusa para decir que no hacemos investigación porque ya estudié posgrado, porque no sé qué, y aquello y lo otro, no. En nuestro salón, cuando vemos que hay estudiantes que salen reprobados repetidamente, o hay estudiantes que tienen problemas de atención, problemas de ortografía, de comprensión, bueno, todas esas situaciones son una alerta que nos están invitando a nosotros, los docentes, a investigar para ver qué es lo que allí está causando ese problema de comprensión, esas repeticiones, a esas reprobaciones, los estudiantes reprobados de manera repetitiva y cualquier otra debilidad que encontremos o dificultad en nuestra aula. ¿Por qué? Porque existen centros de investigación y que los centros tienen unas líneas de investigación. Y los centros nos permiten a nosotros, los docentes profesionales, inscribir proyectos de investigación. Y esos proyectos siempre tienen que tributar a mejorar a la institución. Si hablamos de una calidad de la educación, esa calidad no es simplemente transformar contenidos, mejorar el currículo, porque ¿qué hacemos con mejorar la teoría? Pero la práctica la seguimos trabajando de manera igual a lo anterior de haber cambiado la teoría. No estamos haciendo nada. Siempre tienen que ir a la par la teoría con la práctica. Entonces, y aún más, es como lo digo, docente, salón es su laboratorio de investigación. En el aula tiene una diversidad de problemas que puede investigar. ¿De qué forma lo va a investigar? Me refiero al enfoque, al paradigma y el método o al tipo y diseño de investigación. Va a depender mucho. Si es cantidad, ya ustedes saben que de por sí es una investigación cuantitativa. Pero si estamos viendo que el problema, la situación va más allá de un número, sabemos que es un enfoque cualitativo. ¿Qué método, qué paradigma va a depender de lo que queramos? Si queremos transformar, si queremos mejorar o comprender el comportamiento de un fenómeno. Bueno, más adelante todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque fíjense lo que tengo en el segundo párrafo. Digo, la formación del investigador como proceso curricular debe ser renovada. ¿A qué me refiero?
que ésta debe ir más allá de lo que es una mera cátedra de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque en el pregrado, ustedes me irán a decir sí o no dependiendo del país donde ustedes están. Pero en Venezuela me atrevo a afirmar, porque conozco más que todas las universidades a nivel del estado Zulia, en una cantidad, me atrevo a afirmar que los estudiantes de pregrado no tienen una condición, vamos a decir, obligatoria, si lo podemos decir así, para que el estudiante inscriba su trabajo de investigación en una línea de investigación, como lo obliga o lo establece como un requisito obligatorio los estudios de posgrado, bien sea especialización, maestría y doctorado. Siempre se les dice que dónde, en qué línea está inscrito tu proyecto. Y hay estudios, universidades, en estudios de posgrado que te exigen, cuando tú vas a inscribir tu proyecto para tu sustentación de proyecto y no de trabajo de grado, tesis de grado, indistintamente los nombres, más adelante nombramos cuál es el nombre de cada nivel. Me refiero a entonces que en el pregrado el estudiante hace un proyecto de investigación en grupo, en equipo. Bueno, las universidades tienen sus normas y sus reglamentos internos, uno de dos, uno permite cuatro, uno tiene que ser uno solo. Bueno, indistintamente eso. El estudiante mayormente no sabe en qué línea de investigación se inscribe su proyecto. ¿Por qué? Porque no es un requisito en pregrado. O sea, no está estipulado como una norma. Pero hay universidades en grupos anteriores que me han dicho, profe, aquí sí, aquí también, aquí lo otro, ok. Pero cuando vengo y les pregunto, ¿de qué manera? Y me dicen, no, eso no. ¿A qué voy con esto? De que se te pide que sí inscribas tu proyecto en una línea de investigación, chévere. Pero ¿cómo voy a formar un investigador si el estudiante solamente está cumpliendo un requisito meramente administrativo? O sea, inscribí el proyecto, pero ya el estudiante ya no sabe qué más se hace en esa línea. Entonces, si al estudiante se le invita, se le invita a participar en las actividades administrativas, académicas y de investigación de esa línea en la que él tiene inscrito su proyecto, yo les puedo jurar que su trabajo de investigación va a estar mucho más nutrido, mucho más reforzado, mucho más potente para que a la hora de irlo a presentar, a sustentar o a socializar, tenga no solamente un buen proyecto, sino que también las habilidades comunicativas y de oratoria para poder sustentar y socializar con seguridad y confianza todo lo que en ella se pudo plasmar. Porque el estudiante está activo en la investigación, no simplemente está haciendo un proyecto por el requisito para optar un grado académico. Entonces, eso es el problema, que pareciese que las universidades tienen como centro la función administrativa, dejando la función académica docente después. Y una universidad es primero lo académico y luego lo administrativo. Que están a la par es totalmente cierto, pero debe tributar lo académico y lo docente sobre lo administrativo. Marian, ¿pero en qué universidad lo hacen? Creo que si me hablas de semillero me estás hablando de Colombia, porque creo que allá es donde hablan de semillero, no sé si otros países lo hablan. Y si es así, te felicito, pero hay universidades que eso no se da, no se genera, no se cumple. Pero si allá se da, y creo que es Colombia que me estabas hablando, de verdad que los felicito y van por muy bien camino, muy buen camino, perdón. Ok. Bien, ahora sí. Vamos a entrar entonces a lo que es los contenidos que conforman estas 7 sesiones. Estas 7 sesiones están desarrolladas o están conformadas en 2 módulos y cada módulo tiene 4 contenidos específicos. El primer módulo es una descomposición, como acabo de decir, cada módulo de lo que era el título general que le di como nombre para desarrollar este módulo, vamos a decir, estas 7 sesiones del diplomado docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación. Entonces, docencia universitaria con sección epistemológica de la formación de formadores. ¿A qué me refiero con esto? Con sección epistemológica, formación de formadores. Es como decir 2 frases que conforman una oración. Concepción epistemológica tiene que ver a la forma en cómo el docente, como primera instancia del campo de la educación, concibe la forma en cómo el conocimiento se construye, se genera, se produce
¿ok? Porque epistemología, etimológicamente, su concepto es episteme y logía. Conocimiento, logo, el estudio lógico del conocimiento. Entonces, el docente debe conocer muy bien cómo se construye ese conocimiento para saber qué estrategias, qué técnicas de enseñanza y aprendizaje puede implementar para promover experiencias significativas en su grupo de estudiantes. Y ahora, formación de formadores, que en este caso somos todos y cada uno de los que ejercemos el rol de la docencia, el rol del docente, porque somos nosotros los que vamos a decir, a darle salida a ese grupo de estudiantes para que cuando se encuentre o se enfrente a su realidad llámese campo laboral, tenga las competencias y las habilidades necesarias para poder sobresalir en todas y cada una de las situaciones que se le puedan presentar en ese campo laboral. Entonces, para poder desarrollar este módulo tenemos los siguientes contenidos. Uno, interpretación de los procesos en el desarrollo de habilidades en la educación universitaria. Estos procesos tienen que ver con lo que es la práctica o el desarrollo de la práctica pedagógica, la práctica docente, la práctica didáctica, que está compuesta del conjunto de estrategias, técnicas y métodos, tanto de enseñanza, aprendizaje, como los de evaluación, que son totalmente diferentes. El 2 son algunos postulados metódicos, entendiendo estos como un conjunto de leyes, principios o reglas que deben cumplirse para poder llegar a un resultado exitoso o un resultado confiable. Como por ejemplo, en la investigación existen unas reglas en la metodología cuantitativa y cualitativa. Esas reglas son unos postulados, es decir, que para la investigación cuantitativa, para hacer el planteamiento del problema, por ejemplo, tú tienes que describir a través de causas, consecuencias y pronósticos a nivel macro, meso y micro, por ejemplo. Eso es un postulado, es una regla o un principio que hay que cumplir. Tercer punto es la formación investigativa del estudiante universitario. Análisis crítico reflexivo sobre los aspectos considerables en la investigación y en la acción investigativa. ¿De dónde sale o surge? Esto es un ensayo que se publicó en el año 2015-16 por tantas observaciones que hacían, vamos a decir, afuera del aula de clase, donde no era yo el docente, sino que observaba al resto de los colegas que trabajaban seminario de investigación 1. Así se llama acá en la universidad donde estoy, más no como metodología. El nombre como tal, pero la práctica sí lo refiere. Entonces, ahí veía tantas dificultades en el proceso de orientación o el proceso de revisión de esos proyectos que no venían con lo que se llama acompañamiento, orientación y guía, sino imposición. Y más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Quizás, si ustedes han pasado por eso, me entienden. Saben de qué estoy hablando con la imposición y no el acompañamiento, la guía y la orientación. Y el cuarto punto es elaboración de mi filosofía como docente investigador. No sé si ustedes en algún momento escucharon mi filosofía como docente investigador. Fíjense que no estoy hablando como docente e investigación, no estoy separando. Estoy integrando, estoy engranando, prácticamente estoy casando a la docencia con la investigación. Es una relación que no podemos hablarla por separado, una relación que la debemos manejar en conjunto, por lo que ya le dije. La investigación es la herramienta que nos va a dar a nosotros el suministro para que la educación o la docencia sea mucho más fructífera, mucho más productiva y que sea acorde a la realidad social. Entonces, una sin la otra no pueden vivir, así, literalmente. Entonces, esto es ¿por qué? Porque no sé si ustedes en algún momento, cuando ven que tienen una cantidad de estudiantes que reprueban, cuando ven que los estudiantes ustedes preguntan y el estudiante no les responde porque no aprendió, no le quedó información, no captó, ustedes no, lo primero que hacen es, pero ¿por qué no entiendes? O sea, ¿qué es lo que no entiendes si esto es tan fácil? Etiquetamos mucho al estudiante, pero nosotros nos hemos puesto a autoevaluarnos. A ver, ¿por qué hoy, si planificamos 3 objetivos para desarrollar en la clase de hoy,
¿Por qué cumplimos uno y no cumplimos los tres? ¿Qué pasó allí? ¿Fue culpa de estudiantes, fue culpa del docente o fue culpa de los dos? Como tal, pero no es culpa del docente y el estudiante como tal, siendo el objeto como persona, sino de lo que interviene entre la comunicación de estos dos, que son las estrategias, las actividades, las técnicas y los métodos. Más adelante le digo de qué va a depender la selección y el diseño de cada uno de ellos. Y esto es el módulo número 2, que es el que está impregnado, vamos a decirlo así, de los componentes de la investigación. Quizás muchos de ustedes se inscribieron teniendo una expectativa de solamente toda la metodología de la investigación, otros porque si quieren aprender aún más de su práctica pedagógica y otros porque quieren engranar los dos áreas o los dos componentes. Entonces, esta la llamé una llave ante la puerta de los procesos de investigación. Disculpen el error ahí, se me ha olvidado modificar de puerta a puerta. Los contenidos a desarrollar son fundamentos y mentalidad cualitativa, pero en este caso vamos a hablar de los enfoques. Principios filosóficos, donde vamos a abordar los aspectos nociológicos, epistemológicos, tanto de los paradigmas como de los enfoques. Punto número 2, explorando el terreno, donde vamos a trabajar métodos de recolección y de análisis de datos cualitativos y datos cuantitativos, entendiendo estos métodos como instrumentos y técnicas. El punto número 3, docentes e investigadores integrando y proyectando. Eso integrando y eso proyectando es porque nosotros tenemos que saber integrar el conocimiento, integrar las áreas para poder proyectar una buena conducta, una actitud a un buen proyecto. Y el número 4 es construcción, rutas del pensamiento investigativo. Es como se va a llamar ahora. Ahora sí, fíjense que me van a dar un chancecito para poder minimizar y copiar esto en el chat. ¿Ok? Y ustedes desde la computadora o desde el teléfono, el que pueda, simplemente le da clic, accesa a ello y ahí aparece una pregunta que ustedes van a responder. Bien, entonces dejo de compartir acá porque voy a compartir una nueva pantalla. Ok, esa. Mientras ustedes van respondiendo, no, estoy compartiendo la que no es. Me da un chancecito acá ya. Mientras ustedes van respondiendo, chévere, vamos a ir trabajando esto. Ahí está, fíjense que ahí ya hay una cantidad de palabras porque lo he venido aplicando con todos los grupos. Porque a mayor cantidad de personas, mejor se va a ir formando la nube de palabras que vimos en la portada de entrada. Entonces, a ustedes la pregunta que le va a salir es, a una vez a darle el link, ¿cuáles son los retos y desafíos del docente para fomentar la investigación en estudiantes universitarios? A medida que cada uno de ustedes vaya respondiendo con una palabra que implica esa respuesta, esta nube, y creo que ya vieron, estaba un poco más acercada a la pantalla, mientras volvieron a escribirse, alejó un poco. ¿Por qué? Porque se va anchando. ¿Ok? Fíjense cómo ahora se mostró otra vez. Esto es una nube de palabras que se puede utilizar para conocer quizás gustos, intereses, que podemos aplicar con los estudiantes, para conocer sus gustos, sus intereses, dificultades también. ¿Qué más? Porque aquí el estudiante no tiene el nombre. O sea, no se le va a mostrar quién respondió tal cosa si hacemos en dificultades. Entonces, para ellos va a ser mucho más fácil responder alguna dificultad con honestidad y objetividad porque no van a saber quién se le está presentando. Pero el docente quiere saber a modo general qué es lo que está pasando en su aula, bien sea con gustos, intereses o dificultades. ¿Qué representa una palabra más pequeña, una palabra más grande, una que resalte más, una más negrita? En todas las respuestas, quiere decir que es la palabra que más se ha repetido en las respuestas de todos y cada uno de los que han participado en ese enlace o en esa encuesta. Entonces, muchos están diciendo de que los retos y los desafíos mayormente tienen que ver con la motivación. Entonces, el problema está, pareciese, si hablamos de la motivación, lo están relacionando mayormente o lo están enfocando al estudiante. Bueno, porque el estudiante no está motivado, pero si el estudiante no más, acuérdense que la motivación depende mucho de los estímulos, los incentivos que el docente o que la otra persona facilita. Entonces, si el estudiante carece de motivación,
está pasando algo de este lado, de él, que a lo mejor las estrategias, las técnicas, las actividades que el docente aplica no están llenando esos intereses o esos gustos que posee el estudiante. No me refiero a complacer, sino a que hay estudiantes que aprenden de diferente manera. Hay estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, si nosotros hacemos o aplicamos o diseñamos una estrategia para todos por igual, ahí hay una dificultad, porque uno aprende más rápido, uno más kinestésico, uno más visual, uno tiene problemas de atención, uno tiene problemas de comprensión. Entonces, hay que trabajar, son actividades multisensoriales. ¿Qué es un aprendizaje multisensorial? Les pregunto a ustedes para que me escriban en el chat. ¿Qué conocimiento tienen de aprendizaje multisensorial o estrategia multisensorial? ¿Qué creen ustedes que son esos? ¿Qué es un aprendizaje multisensorial? Desarrollar una mejor forma de motivar a los estudiantes conociendo sus individualidades. Tiene relación. Pero cuando hablamos multisensorial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Visual, auditivo, correcto. Estrategias que tengan que ver con eso, con los sentidos, con la estimulación de los sentidos. Porque recuerden que la información que llega a nuestro cerebro viene o es recibida, es captada por nuestros sentidos. ¿Ok? Lo que es la vista, el gusto, el tacto, el olfato, todo eso es muy importante. Entonces, estrategias sensoriales, todas, correcto, pero lo llamamos multisensorial porque incluye actividades que tengan que ver con el despertar de todos de manera simultánea o secuencial. Y implica mucho, como dice Dell, la recreación, la animación, la diversión, el juego, o sea, diferentes formas de aprender. Muchos de los docentes que estamos en el campo de la educación, y me voy a incluir porque voy a contar una anécdota, que estamos en el campo de la educación, creemos que porque ya estamos con adultos, el juego no tiene nada que ver en ese espacio. Y lamentablemente estamos equivocados. Y yo se los digo por qué. Cuando estaba estudiando mi maestría, una psicóloga en la unidad curricular de currículo, casualmente, ella iba a hacer su exposición. Y la primera actividad de ella, o la actividad de inicio de su exposición, era que dibujáramos las vocales con el trasero. Para ese entonces yo me puse molesto y dije, yo no voy a hacer eso. Y la profesora, pero ¿por qué no participas? ¿Por qué no te integras? Le digo yo, porque eso para mí parece tan ridículo, porque yo no soy un niño. Bueno, me tocó, pedí año sabático en mi universidad y me tocó ir a Colombia, en Santa Marta. Ya conocía a una colombiana que tenía un colegio porque le daba clase acá. Me invitó, trabajé allá en el año sabático y entró pandemia. Nunca en mi vida había trabajado con primaria, cuarto, quinto y sexto, allá es séptimo aquí, pero aún la edad todavía es de primaria. Entró pandemia y yo decía, ¿cómo ahora voy a mantenerla, así, a desarrollar las funciones ejecutivas del aprendizaje? Atención, memoria y concentración. ¿Cómo hago yo con estos niños que no me conocieron bien, que son hiperactivos, que están en su casa para que me presten atención y que puedan aprender los contenidos? Llegó por el Facebook un diplomado que se llamaba El cerebro aprende cuando es feliz. Bueno, maravilloso. Me dio herramientas que ustedes ni se imaginan, que fue tanto así que la dueña de la fundación me invitó a dar un taller con ella también, porque creé tantas estrategias que los niños más bien querían tener todas las clases conmigo y no con las otras maestras, que ya ellos tenían, que eran de allá de Colombia. Eso generó cierto roce entre las maestras con la directora, pero yo no tengo culpa de eso. El que quiere hacer el trabajo bien se preocupa y ocupa por querer aprender más de lo que necesita para brindar una educación de calidad. Y yo me preocupé y me ocupé, no me quedé como ellas, a querer dar la clase en una plataforma como la venían dando en el salón. Y es un espacio diferente que requiere una demanda diferente. Bien. Entonces, fíjense cómo allí, casi con las respuestas de ustedes, se acercó formación investigativa y captar atención. Las tres palabras entre motivación, formación investigativa y captar atención son las que requieren mayor compromiso en trabajar como reto de esa investigación. Bien, entonces,
Vamos a... Y fíjense cómo fueron respondiendo todos aquí, que se observa acá. Yo de verdad que no sé qué pasa aquí. Bien, ahora sí vamos a compartir la presentación. Ok, y esto se llama Mentimeter. Yo no sé si algunos de ustedes, quizás sí, quizás otros no, es una página Mentimeter como todas las que han salido, Genially, Kahoot, o sea, nos permite a nosotros hacer procesos de evaluación, entendiendo que la evaluación no es un número, la evaluación es la descripción del progreso o el avance que tienen nuestros estudiantes en un contenido, que al final debe ser traducida en números porque así lo exige la norma, es otra cosa. Pero no podemos relacionar evaluación con cantidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos estudiantes que cuando preguntan, profe, ¿cómo salí? Dicen, sácate 17. No, no es la respuesta. ¿Cómo saliste? Es que tú le describas cuáles fueron, vamos a decir, los avances o dónde hay que mejorar. No hay que decir esto estuvo malo, no. Aquí debe mejorar esto, por aquello y por lo otro. Porque recuerden que la forma, el discurso que nosotros usamos puede herir al otro. Y muchos estudiantes al decirle, tú estás aplazado, estás rapado por esto, pierde el desinterés. Y eso hace que no siga aprendiendo porque lamentablemente se desconcentra. Si nosotros le decimos, aquí sacaste tanto, pero debes mejorar esto, esto y esto para que seas mucho mejor. Entonces, esos son los discursos que hay que manejar. Bien, para entrar entonces en sintonía a lo que nos compete al módulo número 1, que son interpretación de los procesos en el desarrollo de habilidades en la educación universitaria, es muy importante que todos los que estemos dentro de la docencia, indistintamente el nivel educativo en el que nos vamos a desempeñar, conozcamos estos dos componentes esenciales. Entonces, la práctica del docente va a depender mucho de estos dos elementos. En primera instancia, las teorías de aprendizaje o las corrientes educativas o las teorías educativas, teoría pedagógica, corriente pedagógica. La primera, en donde muchos fuimos formados, es el conductismo, que hay muchos autores que hablan de todas de ellas, pero vamos a colocar, como a decir, el padre de cada una de ellas. El conductismo es la teoría que creo que mayormente seguimos conociendo. ¿Por qué? Porque era la teoría que se inició para el proceso de formación formal, o la escolarización, o la educación formal, donde se trabajaba lo que era la disciplina, pero en ella existía algo que se llama castigo y recompensa, que muchas de esas partes, en cierto elemento, era como decir un condicionamiento para el estudiante, pero que cuando nosotros ahora, en este proceso de aprendizaje, de experiencia y de evolución de la sociedad de la ciencia y la tecnología, podemos refutar un poco esa teoría. Para aquel momento era totalmente válido, porque bueno, las exigencias socioculturales, sociohistóricas, así lo emanaban. Pero hoy en día no podemos seguir aplicando el conductismo. ¿Por qué? Porque el estudiante es una conducta diferente. Bueno, que ustedes dirán, pero es que ahorita está, como decir, con conductas más disruptivas, más rebeldes que antes. El problema es que el castigar con maltrato, porque es el que se daba anteriormente, y ya les digo por qué, no te va a permitir que el estudiante aprenda. Es como decirle a un padre que no le siga pegando al hijo, porque mientras más le pegue, más rebelde se coloca. Quienes son padres de familia me podrán decir. Al niño, si se le quita lo que más le gusta, es cuando más va a mejorar su conducta. Quítele el televisor, no lo dejen salir, quítele el teléfono. Así es que el muchacho va a ir moldeando su conducta, pero si tú le pegas, le dolió y como no hiciste más nada, él vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a pegar y tampoco le va a doler. Así va a ser. Entonces es preferible quitarle los gustos, más que otra cosa. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el conductivo anteriormente, a ti, no sé si a ustedes le pasaba, a mí gracias a Dios no, te colocaban de rodillas con 2 fichas de refresco, o te paraban en pleno sol, o no te dejaban salir del receso y tampoco te dejaban comer, o te colocaban enfrente a una pared con un libro que si te caía era peor todavía. Ah, bueno, Ariel, ya la conoces, la puedes empezar a indagar, a explorar para que la empieces a aplicar luego. Entonces, a eso me refería. El conductismo en ese momento sí tenía su aplicabilidad, pero hoy día no se puede aplicar tal cual. Simplemente el conductismo hoy día tiene elementos, vamos a decir, pertinentes para la disciplina, más no para la enseñanza. Bien,
¿En qué sentido? En que si el estudiante se porta mal, si el estudiante no cumple con una actividad, nosotros podemos hacer un castigo, pero como una penitencia transformando eso. La penitencia puede ser que si te portas mal o llegas tarde, vas a dar la clase la semana que viene. O si te portas mal o llegas tarde, vas a acomodar el salón. El estudiante en algún momento se va a cansar de acomodar tanto o de querer dar la clase. Y una clase con evaluación, no es por darla porque entonces va a ganar de guachafita. Esas son sugerencias que me han funcionado y que yo le estoy facilitando y ustedes la practicarán para ver si les funciona. O si tienen otra que ya les funcione, la pueden compartir en el chat para que todos y cada uno también conozcamos la experiencia que hemos tenido. Luego viene el cognoscitivismo o el cognitivismo, que está implicado en lo que son el desarrollo de los procesos mentales. En los procesos mentales estaríamos hablando de lo que es el análisis, la reflexión, la crítica, la creatividad, la lógica, el razonamiento. Entonces eran estrategias que llevaban al estudiante a eso, a aprender a reflexionar, a aprender a analizar, a aprender a interpretar, a desarrollar su creatividad para generar propuestas transformadoras, innovadoras o diferentes alternativas de solución ante situaciones presentes en el aula de clase o cualquier otro espacio. Luego viene el constructivismo, que es la que muchos docentes decimos hoy en día que es la que más aplicamos, pero ya lo voy a decir porque digo esto así tal cual. Tú le preguntas, ¿tú eres docente constructivista? Sí. ¿Por qué dices que eres docente constructivista? Bueno, porque yo aplico mapas mentales, conceptuales. Perfecto, chévere. Eso es el saber, ¿ok? Cuando nosotros vamos ahora de observador, a ver cómo el docente, sin obviamente decirle, cómo desarrolla su clase, vemos que es totalmente diferente. No permite la participación, es muy imponente, entre otras cosas que implican lo diferente a esto, entonces hacemos una comparación entre el saber y el hacer y no hay coherencia. Entonces, por eso digo, muchos docentes suelen decir que son constructivistas, pero las estrategias que aplican son conductistas. ¿Por qué? Porque creen y consideran que lo que ellos están aplicando es constructivismo. El problema es que no conocemos lo que es una y lo que es la otra. Por eso digo que todo docente, más que todo, los que no son docentes de profesión, ¿por qué? Porque en su carrera, en su malla curricular, no ven ninguna unidad curricular pedagógica, mientras que nosotros sí la vemos. Pero a veces el docente profesional que sí la ve comete errores. Y a veces los que son egresados en otras áreas tienen una pedagogía y una didáctica que hay que aplaudirle, ¿ok? Entonces, por eso digo, no es importante, no es porque sea uno y sea el otro, no, el problema es que está mucho en nosotros, en amar nuestra carrera, nuestra profesión, para prepararnos, formarnos y cumplir con las exigencias que así lo demanda la sociedad y la filosofía de la educación. Y por último, la pedagogía crítica, que es una pedagogía que es la que más requiere el desarrollo en los campos de la educación. ¿Por qué? Porque si se está pidiendo a gritos, se está exigiendo que tengamos un ciudadano con una visión amplia, profunda, compleja, con una visión crítica, transformadora, para que pueda aportar, para que pueda construir una nueva sociedad, la más idónea es la pedagogía crítica. Pero el docente también se le pregunta, ¿tú eres docente crítico? No. Sí, no, sí, no, está, no, está. ¿Qué estrategias tú aplicas con tus estudiantes para que desarrolle el pensamiento crítico? No, él copia una idea, identifica las palabras claves, tal. Medianamente puede ser, pero el pensamiento crítico va a que el estudiante pueda emplear el cuestionamiento como primera estrategia, porque el cuestionamiento hace que él dude de una información, de una respuesta a primera vista. Una persona de por sí no puede confiar en una sola información o información de así de primera. ¿Por qué? Porque él tiene que dudar, él tiene que cuestionar. ¿Será verdad lo que me están diciendo? ¿O será que si yo lo cambio, lo hago de esta forma, me podrá dar el mismo resultado? O si lo que él me está diciendo, si yo lo veo desde otra perspectiva o lo estudio con otro panorama, me podrá dar el mismo resultado. Eso hace que el estudiante pueda promover y desarrollar el pensamiento crítico, liberador, emancipador, creativo, lógico y el razonamiento. ¿Ok? Entonces, por otro lado, tenemos es las ciencias auxiliares de la educación. Pedagogía, didáctica, andragogía y psicología. La pedagogía, que todo el mundo la relaciona con media general, media técnica, bachillerato hacia abajo. ¿Por qué? Porque la teoría lo establece que es una ciencia que se aplica para
vamos a decir, la formación en niños y adolescentes. Ok, está bien. Y la pedagogía tiene que ver con la forma en cómo nosotros podemos facilitar ese conocimiento o esa información. La didáctica, en su historia, en su transición, se empezó a conocer como un arte. ¿Por qué? Porque cuando la didáctica se empezó a conocer, era la, vamos a decir, en la prehistoria, donde no existían espacios físicos como las instituciones que hoy en día conocemos, sino, y además la actividad primaria de trabajo en ese momento era la agricultura, el trabajo de la tierra, la pesca, que fueron avanzando, más no lo que hoy en día conocemos como profesionales, que son la administración, el abogado, eso en ese momento no existía. Y tampoco era una visión, un foco que se tenía. Entonces, el arte implica lo que hace un artista, la creatividad, la imaginación, ingeniárselas con todo lo que tenían a su alrededor para entonces hacer ese proceso de instrucción más que de formación para el trabajo de la tierra, la agricultura, lo que era la parte del trigo, el maíz, todo eso. ¿Okay? Y luego pasó a ser una disciplina cuando entran las primeras etapas de la educación formal. Una disciplina porque tenía, como decía, ya tenía reglas, tenía normas y principios que cumplir. Y hoy en día, ahora, ya hace rato, pasó a ser una ciencia porque tiene un objeto de estudio, que es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, entonces, la andragogía, ¿por qué la tengo también así en negrita y en rayita? Muchos de los que estamos en el campo de la educación, en docencia universitaria, suelen, porque no digo sol, no me incluyo, suelen hablar de andragogía y no de pedagogía en la universidad. El problema es que hay una, no sé, una mala interpretación del concepto de andragogía, el que está referido a la ciencia de lo que es el de la enseñanza de adultos, donde la enseñanza de adultos se dice que es un aprendizaje autodidacta, autónomo. Ajá, ¿y dónde está el papel del docente? ¿Para qué le pagan a un docente en la universidad si es autodidáctica y autónoma? Pregunto yo. Pregunto. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación, porque el docente cree que no debe orientar, acompañar y guiar al estudiante, sino simplemente da una clase, asigna una actividad y no se acuerda más hasta que el estudiante la entrega. Entonces, ¿para qué hablamos de andragogía si estamos haciendo ese rol ahí? O la trabajamos como debe ser, o no hablemos más de andragogía, para que no cometamos el error. Y por último, la psicología, que tiene que ver con el estudio de la conducta humana. Entonces, la psicología también es una de las teorías o de las corrientes de aprendizaje que permite trabajar la conducta humana, como una de las únicas que es técnica de modificación de la conducta, con la disciplina, el comportamiento y todo eso. Entonces, atendiendo a esto, ahora sí vamos a entrar a lo que nos compete el día de hoy. Desde esta concepción, puedo evocar lo siguiente. El ser humano es por naturaleza un ser pensante. Que hay estudiantes que tienen una mayor rapidez para pensar, para diseñar, elaborar actividades, que otros, eso es normal, porque la experiencia que tenemos cada uno de nosotros y las vivencias en nuestro entorno sociofamiliar va a depender mucho de nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra genética. Si todos fuéramos iguales, sería maravilloso para el docente, pero sabemos que el ser humano de por sí aprende de diferentes maneras y tiene ritmos de aprender diferentes. El que es kinestésico, visual, pragmático, auditivo o visual auditivo, eso es una forma de captar la información. Y el ritmo de aprendizaje es que uno es más lento y otro es más rápido, pero eso no implica que uno es mejor que el otro, sino que la naturaleza de su genética, de su experiencia, lo ha hecho así. Entonces, por eso es que hablé del aprendizaje multisensorial. Entonces, atendiendo a que el ser humano por naturaleza es un ser pensante, es muy importante que empecemos a trabajar los procesos inherentes a la investigación. Los procesos inherentes a la investigación no lo maneja única y exclusivamente el profesor de metodología. Por eso es que estoy hablando proceso inherente a la investigación, no a la metodología de la investigación, que es diferente. Porque la investigación implica explorar, conocer, indagar, descubrir con un método científico X.
con unos pasos X que hay que seguir. Y la metodología tiene unos pasos, pero va más allá de un método científico básico. Bien, entonces, los procesos de investigación implican que el estudiante no se quede única y exclusivamente con la información que el docente le da, sino que puede investigar más allá de esa información. ¿A través de qué? De la consulta de otras bibliografías, de otros documentos, que pueda investigar tesis, artículos, libros, hacer entrevistas con docentes expertos en el área, cualquier otra fuente de información que le permita comparar, analizar, integrar información para poder llegar a un proceso de comprensión de mayor calidad. Y todo esto produce, provoca, genera conocimientos donde el aprender a conocer, razonar e interpretar conllevan al estudiante a realizar propuestas transformadoras con sentido e impacto social en su área de conocimiento. ¿Okay? Entonces, la formación de formadores es considerado como uno de los procesos dinámicos de la educación profesional universitaria. ¿Por qué? La formación de formadores debe estar ligada, en primer lugar, si hablamos de docencia universitaria, a la filosofía de la educación universitaria. Es decir, si es una universidad experimental, si es una universidad autónoma, una universidad politécnica o una universidad con otra nomenclatura diferente a la que acabo de mencionar. Aunado a eso, debe conocer o va muy relacionado también con los principios quizás éticos y pedagógicos de la carrera de área de conocimiento, que tiene una misión, una visión, una filosofía también, y por otro lado tiene el perfil de egreso y las competencias de ese profesional, por ejemplo, en licenciatura en educación, mención orientación, en mención educación integral, educación inicial, educación industrial, todo eso. O el abogado. El abogado de Venezuela no es lo mismo el abogado de Argentina, de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que va a permitir dinamizar la formación de los formadores. Porque en muchos de los casos ocurre de que yo fui formado en una universidad en licenciado de educación. Ahí hay un modelo de enseñanza, un modelo curricular. Pero a mí me tocó trabajar en una universidad diferente donde yo no me formé. No puedo ni pretendo traerme ese modelo de enseñanza a esta universidad donde voy a trabajar, porque son dos universidades diferentes, ¿ok? Entonces, eso hay que considerarlo. Tenemos que conocer muy bien cuáles son la universidad, la filosofía de esa universidad, el modelo curricular que allí se maneja para poder adaptar nuestra planificación y nuestras estrategias. Eso es otra cosa que acabo de decir. El modelo curricular. ¿Quiénes de ustedes conocen la teoría que fundamenta el currículo de la universidad donde ustedes están trabajando? ¿Quién lo conoce? Por ejemplo, el currículo de la universidad donde ustedes trabajan, ¿cuál es el enfoque curricular que tiene? Ajá. ¿Quiénes conocen el modelo o el enfoque curricular de la universidad donde ustedes trabajan ahorita? Bueno, mientras van pensando por allí y escriben, vamos a continuar. Todo esto nos va a permitir a nosotros reflexionar sobre la actuación del docente en concordancia con los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Yo lo desarrollé. Ajá, pero ¿cuál es la fundamentación? ¿Cuál es esa? Si tú lo desarrollaste, ¿cuál es el enfoque curricular que fundamenta ese currículo? Por ejemplo, ¿es un currículo hecho por competencias o un currículo hecho por objetivo? A eso me refiero. Porque de ello va a depender la planificación que nosotros vamos a diseñar. Porque si es un currículo por objetivo, no podemos planificar o hacer una planificación por competencia. Si es un currículo sociocrítico, no podemos planificar por competencia ni por objetivo. En Colombia creo que todos, porque bueno, Tobón es de allá, de Colombia. Creo que todos en Colombia son por competencias, en su mayoría, creo, si no me equivoco. Ustedes me van a corregir por eso. Entonces, ustedes tienen que planificar por competencia, no pueden tener un formato que pida objetivos o propósitos si por competencia tiene que ver con competencia, indicadores y estándares. Entonces, eso hay que entender y conocer para hacer una buena planificación.
Por otro lado, estas reflexiones que va a permitir los aprendizajes obtenidos de los estudiantes van a facilitar el estudiar las diferentes estrategias, los diferentes métodos y técnicas empleadas para enseñar a pensar. Desde el aprender a hacer como persona, hacer, que es la manipulación, la práctica, y el aprender el aprender a hacer. Y por tanto, tener propuestas transformadoras. Cuando me refiero a estudiar la estrategia, los métodos y las técnicas, tiene que ver a qué nosotros estamos plasmando en nuestra planificación. Me explico. La planificación es un sistema, es un engranaje, es una integración, donde el objetivo con la estrategia y la actividad deben tener relación. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces el objetivo dice describir las partes de una planta, pero cuando nos vamos a la actividad dice elaborar un mapa mental sobre las formas de planta, ejemplo, se me ocurre. Y la estrategia no tiene nada que ver con eso. Entonces, el objetivo es describir las partes de la planta. La actividad habla de funciones y la estrategia habla de otra cosa. Entonces, es muy importante entender que el objetivo con la actividad y la estrategia deben tener congruencia y consistencia para que se logre ese objetivo. Si no, no se va a lograr el objetivo. Y por otro lado, la planificación nunca se debe hacer sin antes haber conocido su grupo de estudiantes, porque va a depender de las necesidades, potencialidades e intereses que sus estudiantes traigan para saber qué objetivos voy a diseñar, qué estrategias voy a implementar y qué actividades voy a diseñar. ¿Ok? Porque si no, la planificación se cae, se pierde de momento y empezamos a decir que el estudiante no quiere aprender, que el estudiante no capta la atención y es porque hicimos una planificación, como decir, para el grupo A, pero se la estamos aplicando al grupo C. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien y es parte de lo que aquí decimos. Bien, continuando, entonces, en esa interpretación podemos enunciar que la formación de formadores puede ser entendida, esto viene conectado con lo anterior, como aquellas acciones, estrategias y metodologías que el docente debe aplicar en su práctica profesional, en su práctica didáctica, en su práctica profesional, pedagógica, para en realidad hacer o compartir experiencias significativas con sus estudiantes. Me refiero entonces que una clase lo llamamos secuencia didáctica. El desarrollo de una clase lo llamamos secuencia didáctica y la secuencia didáctica tiene tres momentos. Esos tres momentos son inicio, desarrollo y cierre o apertura, nudo y desenlace. Entonces, en ese inicio de la secuencia didáctica, como aquí lo decimos, entre esas acciones, estrategias y metodologías que aplicamos, es muy importante que el docente, es como decir, si yo quiero que una chica salga conmigo y me acepte otra cita, la primera cita tiene que ser fenomenal. Es prácticamente como dejarla hipnotizada. Algo así debe hacer el docente, porque en el inicio hay algo que se llama impacto visual. Y el impacto visual es llamar la atención, captar la atención y concentración del estudiante. Y recuerden que el estudiante, al docente que le toque, el grupo de estudiantes en las primeras horas de clase viene dormido, viene así como sin ganas de nada, con la energía baja. Entonces hay que buscar algo que avive la llama, que despierte la chispa, que los active. Y eso es un impacto visual, que puede ser un video, puede ser una reflexión, puede ser un juego, una dinámica, para que el estudiante se sienta ahora sí activo, enérgico, a querer aprender. Entonces, ese impacto visual, como le dice, yo me puedo llevar también una pelota de goma y la tiro al uno y el otro la tira al otro, pero eso lleva implícito una dinámica, que puede ser una pregunta, una acción que cumplir, un movimiento, cualquier cosa que se les ocurra a ustedes que puedan desarrollar para ese primer espacio. Luego viene el desarrollo de esa secuencia didáctica. En el desarrollo es donde está aún más el papel del docente, porque es donde nosotros empezamos a facilitar nuestro contenido, donde empezamos a desarrollar la didáctica, la pedagogía, a través de la explicación de los contenidos, y en ese intervalo, en cierto tiempo, nosotros podemos aplicar lo que se llama pausa activa.
No sé si ustedes lo conocen, me pueden escribir en el chat. La pausa activa es una estrategia que nosotros podemos utilizar para activar o para bajar los niveles de energía. Si vemos que el estudiante está muy activo, interactivo, nosotros aplicamos una actividad de relajación, de estiramiento, para que el estudiante baje el nivel de energía. Pero si vemos que el estudiante se está quedando como dormido, se está yendo como para limbo, aplicamos una actividad que tenga que ver con un movimiento un poquito más fuerte para que él empiece entonces a activarse y volver a recuperar la energía que en el inicio se dio. Y por último, el cierre. Voy a explicarla con el cierre. Muchas veces la gente hace un cierre cognitivo olvidando el cierre afectivo. El cierre cognitivo es donde el docente verifica qué objetivos se cumplieron, a través de qué, de si llegó la información, de si se logró el aprendizaje en esos estudiantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de un mapa mental, o sea, cualquier estrategia que usted le solicite al estudiante que pueda demostrar y expresar los conocimientos adquiridos en la clase del día de hoy. Y luego hacemos un cierre afectivo. El cierre afectivo es, por ejemplo, cómo te sentiste, qué aprendiste realmente, qué te generó impacto, qué te llamó la atención, se cumplieron las expectativas. Eso es muy importante también porque nos va a dar a nosotros elementos suficientes para saber si estamos por buen camino y lo estamos haciendo bien. Por otro lado, es muy importante entonces evaluar los programas académicos a fin de contextualizarlos con las exigencias de la sociedad e intereses de los estudiantes. ¿A qué me refiero? Hay contenidos hay programas sinópticos, es decir, programa instruccional que nos entrega la universidad cuando nosotros nos asignan una unidad curricular, tiene contenidos que si nos ponemos a ver en ciertos casos, dependiendo los tiempos de actualización del currículo, en ciertos casos hay contenidos que ya están desfasados de la realidad. Es decir, que la sociedad, el campo laboral y el campo profesional, ya eso no se está haciendo, no se está dando. Entonces hay algo que se llama currículo oculto. Ese currículo oculto, el docente, por ser autónomo, tiene la potestad de sustituirlo, pero obviamente en la práctica, más no en la teoría, ese contenido por lo que realmente hoy exige. Y obviamente ahí existe o se da una propuesta para que el docente la levante y la pase al departamento de currículo, al programa de dirección, cualquier lugar según las órdenes o los niveles de trabajo que existan en esa universidad. Y por último, se debe dar un desarrollo de pensamiento creativo, crítico, reflexivo, innovador, a tal fin de formar, actores sociales con habilidades integradoras del conocimiento. Es como decir cultura general, que aprendamos a resolver todas y cada una de las situaciones y no nos hagamos especialistas en un área. A pesar de que existe el ingeniero en sistemas, por ejemplo, pero el ingeniero en sistemas debe ser integral. No es que va a conocer de todo lo demás, pero sí debe tener elementos bases o básicos que le permitan también resolver cuando no hay quien le pueda colaborar. Bien, esto es una estrategia que no es que la vamos a jugar por cuestión de tiempo, pero es una estrategia que les recomiendo y les sugiero porque me ha dado buenos resultados en todos los niveles de educación, tanto de primaria, bachillerato como universitario. Yo le coloqué, me divierto mientras aprendo, pero yo la llamo la ruleta del conocimiento, puede ser la ruleta del saber o el conocimiento en movimiento, o sea, el nombre que a ustedes se le puede dar. Fíjense, ese último que acabo de decir, cada vez que voy trabajando más y que voy adquiriendo más experiencia y que voy compartiendo más, me surgen nuevos nombres y el conocimiento en movimiento y generó impacto. Me pareció súper chévere. Vamos a seguirlo aplicando. Entonces, esto lo pueden hacer digital como lo pueden hacer en físico. Pero para que sea más productivo para los estudiantes, no la hagan ustedes. Pidan al estudiante que lleve un pedazo de cartón, una tijera, cualquier material que necesiten para que ellos en el salón la construyan, la elaboren, la fabriquen. ¿Por qué? Porque así va a ser de mejor provecho, porque la hicieron ellos y va a estar personalizada, por decirlo así, a sus exigencias. Y el docente es quien lo va a aplicar, quien lo va a implementar, quien la va a desarrollar. Entonces, fíjense, aquí, a través del OFI, yo pude hacer que esto tenga movimiento. El estudiante, o ustedes en el caso, yo les digo, ustedes me dirán cuándo es stop, cuándo es tiempo o cuándo es pare. Entonces, cuando ya me digan stop, tiempo, pare, le doy nuevamente al botón y salió. Asignamos un color a las pistas encontradas.
¿Qué quiere decir? Que el docente en su momento, como está trabajando en investigación, aplicó la actividad del detective, empezó a esconder en el salón ciertas pistas y tiene cajas de colores. En esa caja de colores va a agregar una pista según si es del capítulo 1, le asignamos el color rojo y va en la caja roja. Si es del capítulo 2, va en la caja amarilla. Si es del capítulo 3, va en la caja verde. Y así sucesivamente vamos a ir dándole aplicabilidad a esto. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay tesis, me ha tocado leer tesis que dicen estrategias innovadoras para el aprendizaje de X. Y cuando nos ponemos a ver la teoría, el cuerpo teórico, de esas estrategias innovadoras, entre comillas, son mapa mental, mapa conceptual, pero ya va. ¿Cuándo surgió el mapa mental y el mapa conceptual? Hace años, muchísimos años. Entonces, ¿cómo tú estás hablando de estrategias innovadoras? ¿Dónde está la innovación? Ahora, si tú me dices dentro de la recomendación de un mapa mental, tú haces alguna innovación en la aplicabilidad, en la operatividad, te aplaudo la innovación. Porque la innovación es un cambio, no implica el uso de la tecnología, ojo, ¿no? Sino un cambio que tú puedes hacer a una estrategia tradicional. Entonces, si no hay ningún cambio, no se observa ningún cambio, por favor no coloque innovadora, porque entonces, ¿dónde está? No caigamos en esos errores. Bien, avancemos. Bien, seguimos con esta interpretación y en esa interpretación colocamos que es importante desarrollar un pensamiento liberador, crítico e innovador. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? No es solamente la lectura. La lectura sí nos alimenta el vocabulario, el lenguaje, nos da nuevos conocimientos para poder ser críticos, ser innovadores, pero el principal y elemento fundamental que considero yo es el cuestionamiento, enseñar al estudiante que aprenda a cuestionarse. Cuando él va a aprender a cuestionarse, va a empezar a buscar diferentes respuestas y cuando busca diferentes respuestas, se logra más lo crítico, liberador, emancipador, creativo e innovador. Así lo digo y lo afirmo. Bien, por otro lado, esto que acabo de decir se da cuando cumplamos las tres funciones de manera integrada: docencia, investigación y extensión. Estoy dando clase. En esa clase que estoy dando se presenta un problema. Eso me lleva a mí a una investigación. ¿Ok? Problema de comprensión, de ortografía, sucede en ciertas situaciones. Eso es una investigación. Esa investigación es más de corte cualitativo que cuantitativo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber es cuáles son las causas o los factores que están interviniendo en esas dificultades de aprendizaje. Bien, entonces cuando a mí me interesa es cuáles son las causas, cuáles son las dificultades que se vienen presentando, es una investigación de enfoque cualitativo, porque no me interesa saber cuántos estudiantes están presentando dificultad de aprendizaje. Ojo, es muy importante que nos escuchemos que la formulación de la pregunta en cierta parte define mucho el enfoque de la investigación. Entonces, docencia, damos una clase. Cuando estamos dando una clase se presentan repetidamente ciertas dificultades. Esas dificultades nos conllevan a hacer una investigación y cuando tengamos resultados que podemos proponer un conjunto de estrategias, de acciones, de operaciones, la convertimos en extensión a través de talleres de formación y de capacitación. Por otro lado, las universidades requieren promover espacios académicos a través del debate o del diálogo. Señores, hagamos que el estudiante participe más, que el estudiante converse más, que el estudiante, como se dice, hoy en día el rol del docente es activo, entonces démosle el rol de activo. El docente simplemente es un mediador, un facilitador y un orientador del proceso de aprendizaje. El docente no se puede comer la clase a través de que es el único que habla. No. Si es el único que habla, entonces no le va a dar chance al estudiante de poder participar, de poder preguntar, a saber si aprende o no está aprendiendo. Seguidamente, el profesional universitario está en la necesidad de diagnosticar. A esto voy. La planificación nunca se puede hacer si no se hace un proceso de diagnóstico. El diagnóstico implica conocer no solo cognitivamente a nuestros estudiantes, sino también emocionalmente. Porque recuérdense que una persona que esté con problemas emocionales, lamentablemente, por más bueno que sea, no va a aprender, porque su mente está en otro lado. No hay concentración, no hay atención. Entonces, también depende mucho del trato que el docente le dé. Si el docente hoy en día sigue siendo conductista, no se va a ganar al estudiante nunca.
Recuerden que hay que trabajar la confianza, un clima de confianza en el aula. Y si el docente sigue siendo conductista, el estudiante ni siquiera va a tener la oportunidad de preguntar algo porque va a creer que el docente le va a hablar mal o le va a decir investiga, busca tú. No. Entonces, el docente está para orientar, guiar, mediar, facilitar el aprendizaje a través de que de estrategias de acompañamiento, de asesoría, tutoría, formación y desarrollo. ¿A qué me refiero con esto también? Ustedes y mi persona, cuando asignamos una actividad para 15 días, nosotros esperamos los 15 días para revisar. Pero si nosotros tenemos 6 meses de clase, 4 unidades curriculares, señores, todos los días no es para dar clase. Di clase martes y jueves. La otra semana tengo martes y jueves, pero el otro martes arriba, en 15 días, es la entrega de la actividad. Bueno, doy clase martes, doy clase jueves. El martes que viene no doy clase. Lo tomo como una asesoría, como una tutoría, como un acompañamiento. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultad se te presentó? Tú esto lo puedes mejorar. Debes leer esta parte. Te recomiendo que leas esto, investiga en esta página esto para que te ayude a mejorar esto. ¿Quiénes de ustedes se han puesto a hacer eso antes de entregar una actividad? El de metodología no le responde porque la metodología por obligación lo hace, porque entrégame el capítulo 1, vas revisando, te sugiero tal, tal, tal. Pero en otras actividades que no sean únicamente de metodología de investigación, ¿cuándo eso se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Con qué periodo se hace? ¿Con qué permanencia se hace? Mayormente no se hace. Entonces, si hacemos nosotros esto, vamos a potenciar las competencias didácticas en el marco de la reflexión, la mejora continua y la innovación. De allí, los contextos universitarios como agente de cambio social tienen el principal compromiso de formar formadores. La universidad de por sí, por ser una institución universitaria, tiene una política de generar conocimiento, de aportarle a la ciencia a través de la investigación. Entonces, esa es la tarea de toda universidad. No es imponer un modelo de enseñanza, no es imponer una respuesta, sino formar al estudiante con su esencia, con su particularidad y con competencias acorde a las exigencias de la realidad social, que él exige cuando él vaya a su campo laboral. Por otro lado, estudiantes, ya va, ya necesito acá deshabilitar y creo que no me da la opción de borrar. No, nada. Ok, entonces, estudiantes pensantes, transformadores creativos, críticos, participativos, es lo que implica la formación dentro de una universidad y no solo una universidad, sino todos los contextos educativos. El diálogo en los espacios abiertos permite la reflexión desde la autoevaluación de los contextos para develar las dificultades presentadas en la práctica educativa. Así como el docente se tiene que autoevaluar, autorreflexionar, hacer retrospección e introspección de su práctica, es muy importante que también el docente en cierto espacio le pregunte al estudiante, ¿cómo te sientes? ¿Estás aprendiendo? ¿Qué crees tú que estoy haciendo bien o qué crees tú que puedo mejorar? Obviamente no estoy diciendo que tenemos que hacer lo que los estudiantes van a decir, no, pero es muy importante que el estudiante nos diga a nosotros también cómo lo estamos haciendo, porque el mejor evaluador del docente es un estudiante. Entonces, cuando el estudiante nos diga ciertas cosas, nosotros ahora vamos a revisar, perdón, con lo que nosotros nos autoevaluamos, autoreflexionamos, lo que él nos dice con lo que nosotros tenemos como resultado. Vamos a comparar. Si hay elementos que se relacionan, el estudiante tiene razón, que hay algo que hay que mejorar para poder avanzar. Y lo que no está, hay que seguirlo evaluando. ¿Por qué el estudiante nos está diciendo esto? ¿A qué se refiere? Vamos a ver por qué. ¿Qué está pasando? Entonces, hacia eso vamos. Siguiente, los docentes investigadores facilitan significativamente el aprendizaje autónomo, cooperativo y solidario, despertando en ellos el espíritu crítico y reflexivo. Docentes investigadores. El hecho de que seamos docentes en una universidad no nos hace docentes investigadores. El docente investigador es el que está activo en investigación. Y como lo digo en todos los grupos y lo digo en cualquier lugar donde me pare,
El docente que esté dando metodología de la investigación y no esté activo en investigación, lamentablemente hay que sacarlo del departamento de investigación. No porque es que yo soy docente, yo soy magíster, yo soy especialista. ¿Y quién te dijo a vos? ¿Cómo tú vas a enseñar metodología si no estás investigando? Porque soy doctor, eso no tiene nada que ver. ¿Cuántos artículos has publicado en 5 años? ¿Cuántos proyectos has elaborado en 5 años? ¿Cuántas conferencias has hecho en 5 años? Ninguna. Una. 5 años una sola. Ninguna. ¿Qué haces dando metodología entonces? Parece duro, pero no, yo lo digo así igualito. Si tú no estás investigando y no estás activo, hermano, sálgase y vaya para otro lado. Vaya a dar otra área de conocimiento, pero no de metodología. Y otro lado es importante, perdón, por otra parte, es importante crear e innovar el conocimiento, fomentando en ellos la labor investigativa a partir de su propio testimonio de trabajo. Tu experiencia, tu vivencia, tus anécdotas parten de ese proceso de investigación. Porque obviamente cuando tú pasas por un lugar y vives o tienes una experiencia de algo, es lo que a ti te despierta la curiosidad. Y esa curiosidad es lo que te permite que te enamores de lo que desconoces para conocerlo, para generar una investigación de impacto y no una investigación que no te aporte a la ciencia. Seguidamente, entonces, el pensamiento metacognitivo, estratégico e investigativo, gracias, bueno, Motorola, no sé quién es, metacognitivo, estratégico e investigativo desde el concepto integral desarrollado a lo largo de su profesionalización, entendiendo pensamiento cognitivo como aquel donde el estudiante puede autorregular su propio aprendizaje, su propio conocimiento, y que la palabra metacognitivo es la composición de dos palabras, meta y cognición, donde el estudiante va más allá de su conocimiento. Entonces, persigue su camino más allá de lo que ya el docente le está diciendo, más allá de lo que ya él sabe. Es decir, no se conforma con una información, sino que busca mucho más. Es como si nos convirtiéramos así un poquito de chiste a Pepito Preguntón. Pepito Preguntón nunca es conforme, siempre dice ¿por qué, por qué, por qué? O sea, le está buscando el por qué a todo. Y yo creo que a pesar de que es un chiste, si nosotros lo tomáramos en cuenta como una realidad, que le preguntáramos a todo por qué, nosotros tuviésemos mejores aprendizajes, porque si le encontráramos la raíz a todo problema, a toda situación, ya estamos de por sí, porque es descomponer el todo en una parte, y cuando nosotros descomponemos el todo en las partes, ya estamos conociendo por completo la complejidad de las cosas. Bien, para continuar, entonces, podemos decir que la educación desde una concepción filosófica y epistemológica permite que nosotros sepamos muy bien hacia dónde vamos, qué tipo de docente somos. El tipo de docente que nosotros somos define nuestra práctica, nuestra didáctica y por tanto da lugar a nuestras estrategias y a nuestras técnicas y a nuestros métodos. Filosofía, ya creo que todos que estamos en el estudio de posgrado y más aún en el doctorado, porque es una unidad curricular creo que es obligatoria en todos los países y en toda la carrera del doctorado, y sé que algunos pregrados la tienen, es la filosofía, entendiendo que etimológicamente, a pesar de que es una ciencia que permite dudar, cuestionar, etimológicamente su significado está orientado a lo que es filo y sofía. Filo es amor y Sofía sabiduría. Entonces, mucha gente por ahí dice que filosofía es bastante peligroso porque si tú cuestionas, si tú buscas la verdad, si tú buscas el conocimiento, tienes el poder. Y si tienes el poder, nadie te controla, nadie te domina. Bien. Y por tanto, la epistemología, que también se conoce ahora como la teoría del conocimiento, conlleva a eso, a que nosotros podamos estudiar de manera lógica el conocimiento, es decir, cómo se da, cómo se genera, cómo se construye, qué se compone, cuántos tipos de conocimiento hay, todo eso. De allí, entonces, es importante que el docente, el profesional de la educación, se adentre al estudio de nuevos procesos o formas de desarrollar la práctica docente. Si estamos viendo que tenemos 5 años de experiencia en la docencia y seguimos manejando las mismas estrategias, es decir, desarrollando la misma práctica tal cual en 5 años con grupos diferentes y vemos que no tenemos los resultados esperados, que se siguen reprobando cierta cantidad muy similar a los anteriores. Señores, ahí nos está diciendo algo, no son los estudiantes,
es el docente. Porque si son similares los resultados, no puede ser que sean grupos diferentes y las dificultades sean todas iguales. Entonces, no es solamente el estudiante, sino también entra el papel del docente, donde hay que revisarse. ¿A qué me refiero? Porque lo he visto. Hay docentes que como todos los semestres se le asignan la misma unidad curricular, en la planificación lo que hacen es que cambian la portada y colocan el siguiente año lectivo. O es la siguiente sección diferente. Bueno, todo lo que tienen que modificar la portada, pero los objetivos, las estrategias, las actividades, las metas, todo es igualito. Entonces, ¿qué estás haciendo? Las debilidades son tuyas, hermano, no son del estudiante. Porque estás haciendo una planificación fuera de contexto, una planificación no pertinente, no real. Entonces, eso no se está manejando y hay que considerarlo. Para hacer esos estudios, mejorar nuestra práctica y desarrollarla con mejor sentido y significado, es muy importante que evaluemos de manera permanente los logros y objetivos propuestos. ¿Cuántos de ustedes, luego que terminan una clase, revisan cuántos objetivos formularon y cuántos cumplieron? ¿Quién lo hace? Yo formulé 3 objetivos hoy. Usted ahora me voy a la planificación, terminé la clase y voy, este se cumplió, este no. ¿Quién hace eso? Yo creo que ninguno. Y me voy a incluir en cierto momento porque anteriormente no lo hacía. Ahora lo digo con la propiedad porque tuve que descubrir de que eso es sumamente importante, porque eso va a permitir saber si se está consolidando la planificación, porque ¿quiénes son los actores que permiten que la planificación se cumpla? No es el docente, es el estudiante. ¿Por qué? Porque los objetivos, los verbos de los objetivos, se redactan o se formulan en relación a lo que el estudiante debe hacer. Si usted dice analiza, explica, describa, interpreta, eso el profesor no va a analizar, no va a interpretar, no, es el estudiante, porque es el que tiene que aprender, el que va a consolidar el aprendizaje. Cuando consolida el aprendizaje es porque está cumpliendo el objetivo. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Y por último, si los aprendices o estudiantes modifican su conducta, es decir, si se está facilitando la construcción del conocimiento. Eh, El aprendizaje de por sí, yo denoto, observo, identifico que un estudiante está teniendo aprendizaje cuando hay un cambio de conducta. El cambio de conducta implica no de comportamiento, sino de que si él empezó, venía un papel en blanco. Pero cuando ya van 3 clases y yo empiezo a preguntar, el estudiante participa, opina, aporta, comenta, ahí hay un cambio de conducta ya. Entonces el cambio de conducta traducido en un aprendizaje. Por otro lado, lo que hemos comentado anteriormente tiene un fundamento, tiene un sustento, porque sí, sí es cierto, son experiencias, vivencias que he podido obtener y que de por sí en la trayectoria me ha dado buenos resultados, pero tienen un sustento y un fundamento teórico, ¿ok? Porque no son ideas vacías, no son ideas sueltas, sino que tienen una fundamentación que lo permiten, le permiten hacerlo válido o aportarle ese rigor de la cientificidad que existe en todo proceso de formación. Me explico también a esto, a que muchas veces podemos evocar alguna respuesta sin tener algún argumento y algún motivo. Entonces, si no existe esa base, ese pilar o ese sustento de esa idea, lamentablemente eso no va a generar confianza, sino desconfianza a quien tú le estás comentando, porque no les estás dando los argumentos para lo que tú estás diciendo. Es como muchos de los docentes en metodología, quienes cometen el error, a pesar de que están los libros, están los autores, están las metodologías ya publicadas, aprobadas, conformadas, estructuralmente hablando, las sugerencias que muchos, no todos, pero la mayoría hacen en modificar un verbo, en modificar un objetivo, en modificar la idea del tesista o del participante, lo hacen de una manera subjetiva, sin conocimiento de la realidad que se investiga. Me explico. Yo como profesor de metodología no le puedo cambiar a un estudiante el verbo diagnosticar por identificar porque a mí me parece que es mejor. No le puedo cambiar al estudiante un objetivo por otro totalmente diferente porque a mí me parece mejor. No le puedo cambiar al estudiante una idea en el planteamiento del problema a nivel local, específico, contextual,
porque a mí me parece que no está coherente. Si tú me hablas desde la redacción, desde la gramática, la sintaxis, ¿ok? Te lo puedo comprar. Pero si es por gustos, intereses personales, el docente, por eso es que se crea el síndrome TMT, todo menos tesis. Porque el docente, en vez de ser guía, medio facilitador, orientador y acompañante, hace que el estudiante se retrase. Esto no sirve, no, esto no sirve, esto que tú traes no sirve, nunca sirve, nunca sirve. O cuando le hacen una modificación, una sugerencia, el estudiante la hace y cuando vuelve otra vez le dice, esto no sirve, esto está peor que el otro. Pero ya va. ¿En qué momento cuando tú le dijiste que mejorara esta idea, en base a qué? ¿Sobre qué lo iba a mejorar? ¿Qué es lo que estaba débil para que él reforzara? ¿Se lo dijiste? No se lo dijiste. Entonces, ¿cómo pretendes tú que el estudiante haga una observación? Adivinando tu pensamiento, si entráramos en la cabeza de cada uno de nosotros, fuera el mundo facilito. Pero el estudiante no sabe. O sea, tú le estás diciendo esto está malo, esto hay que corregirlo, pero no le estás diciendo en cuanto a qué. O sea, cuáles son los argumentos, los motivos, qué es lo que hay que reforzar, cuál es la debilidad que se presenta. Entonces, si él no conoce eso, lamentablemente él va a hacer una corrección según lo que él entendió y cuando te lo lleve tú le vas a decir que eso no funciona. Entonces, tú misma lo estás obligando a que busque ayuda por fuera. Porque si tú no le estás enseñando, él va a buscar ayuda por fuera. Si nosotros hiciéramos nuestro papel del docente de calidad y con significado, no le diéramos lugar al estudiante a que buscara ayuda por fuera. Porque si yo soy el docente, ¿cómo es que está buscando ayuda por otro lado? Ahí está pasando algo. O soy muy pedante, o impongo mucho, o no enseño bien. Y tres condiciones que hay que considerar, que hay que estudiar, para ver por qué el estudiante se está yendo a otro espacio. Si yo soy el docente de metodología, soy el docente de matemáticas, soy el docente de educación. Entonces, por eso es que digo que a veces no evaluamos, sino que calificamos. Si evaluáramos, estuviésemos mucho más acorde a los aprendizajes actuales. Entonces, en función a eso, Bayan y Marcelo en el 2001 establecen tres concepciones o tres aspectos fundamentales que definen o conciben la formación de formadores. El primero, claro, no enseña bien. Yo entiendo que en Venezuela muchos de los docentes o los profesionales de docencia están desmotivados porque lamentablemente no hay una condición que les permita, como decir, estar en paz mentalmente, sino que hay tantas cosas en su mente para resolver que no haya cómo. El problema está de que, señores, si nosotros somos docentes, no podemos pagarlas, por decirlo así, con los estudiantes, no son los culpables. Nosotros tenemos que ser docentes buenos de por sí, hasta nuestro último momento. Si decidimos ser docentes, tenemos que enfrentar los retos que nos están presentando. Por ejemplo, yo voy con una actitud, siempre me sonrío, pongo a los muchachos a bailar, a moverse aquí y allá. Y gracias a ello, los estudiantes me dicen, profe, ¿qué otra materia va a dar? Profe, ¿qué otra materia no sé qué? ¿En qué semestre va a dar usted? Me dice para yo meterla con usted, por ejemplo. Eso, eso habla bien de uno. O sea, aquel docente que se lleva todos los problemas a la casa o que hace una clase muy meramente aburrida o por obligación, el estudiante eso lo siente porque todas las emociones que nosotros llevamos al trabajo, la transferimos. Queramos o no queramos, inconscientemente las transferimos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la primera concepción es que el formador de formadores, entendido como agente de cambio, facilitador de cambio o asesores de cambio. En este caso, el término se ocupa para hacer referencia a quienes realizan acciones relacionadas con la planificación, el desarrollo y la evaluación de la formación permanente de los docentes. Evaluación permanente de los docentes. ¿Qué universidad hace eso? Bueno, hasta donde sé, las privadas, creo, que pasan un instrumento a los estudiantes ahí dicen todo lo que hace el estudiante, el docente, y por ahí le dan un bono o no le dan un bono, pero es para ver más o menos cómo están haciendo sus docentes. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, ustedes me dirán aquí sí, aquí no, las universidades públicas no hacen evaluación docente. O sea, no, eso no lo veo, no lo veo, ni lo he visto. Siguiente concepción, formador de formadores, entendido como aquellos profesionales que se dedican a organizar la formación ocupacional y la formación continua en el contexto organizacional. Esta sección
o esta concepción o este significado del concepto se da fuera del contexto educativo. Es decir, todas las planificaciones que tienen que ver con actividades o eventos o jornadas académicas de formación, pero no inmersas en la docencia, sino de manera externa a ella. Y por último, el formador de formadores, entendido como la figura del mentor o el asesor. Fíjense, mentor o asesor, y muchos de los formadores de formadores no están cumpliendo con esa figura. Muchos docentes, cuando el estudiante le dice, profe, no entiendo, ¿me podría explicar? No, yo no puedo volver a explicar, ya esto lo he explicado varias veces, señores. El docente tiene que explicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las veces que sea necesaria. Ojo, aclara, siempre y cuando los estudiantes estén prestando atención, pero si el estudiante está por allá en el limbo, hablando por el teléfono, no está en clase, el docente le puede decir, cuando usted preste atención a mi clase, yo gustosamente le vuelvo a explicar. Pero hay docentes que le dicen, anda a seguir hablando con el otro y decirle que te explique. Ojo, ojo, y con eso. Y con esto culmino entonces la actividad del día de hoy porque ahora le doy el pase a Edgar por la información que le debe dar de manera administrativa sobre certificación y todo el proceso y acceso al material y todo eso. Bien, pero para cerrar, antes que Edgar entre, me gustaría que ustedes me evaluaran, porque siempre lo hago, con una palabra o con un color, pero con su significado. ¿Qué les pareció la clase de hoy en cuanto a contenido y a la dinámica que el facilitador o este humilde servidor acaba de hacer el día de hoy? Bueno, Yelisa, gracias. Gracias, Carlos. Somos 70 y elocuente, sí. Pero elocuente, pero aprendiste, supongo, ¿verdad? Va de la par, correcto. Gracias, Franco. Antonio, gracias. Manuel, Sara, Mónica, Víctor, Diamantino, ¿está bien? Interesante, excelente, excelente, expositor. Gracias, Claudia. Roxana, gracias. Sí, trato de contagiar a los estudiantes de la misma energía y la misma emoción con que yo hablo, con que yo comparto mis conocimientos para que eso se transmita y ellos quieran seguir aprendiendo más, más todavía. Muy buena, profesor. Nunca había estado en una capacitación sobre docencia universitaria. Creo que va a ser de mucha ayuda en mi formación. Amén, amén, Del. Excelente, gracias, Robinson. Diana, Elsa, pido que se extienda a una segunda y tercera parte. Son 7 sesiones, vamos a ver entonces. Gracias, Elsa, por ese comentario. Acabo de terminar un diplomado en educación basado en competencias y mis claves no fueron así productivas. Bueno, gracias. Bueno, Edgar, te doy el pase mientras voy leyendo a los chicos. Profesor, ¿cómo está? Gracias, Equitar. Le voy a quitar 2 minutos de su tiempo a todos. Ah, Luis, Antes que todo, bienvenido. primero, agradecerles a ustedes por estar con la Corporación Internacional y de Latinoamérica. Bueno, quiero darles una gran sorpresa. Ahorita Edgar le mostrará las redes sociales. 25 años capacitando en toda Latinoamérica. Gracias a Dios, con el esfuerzo de toda la gente que ha trabajado conmigo en todos estos 25 años, hemos logrado capacitar más de 4 millones de personas. Es una empresa que tiene más de 50 convenios a nivel internacional, con una solidez pues muy demostrable y ustedes lo pueden ver en redes sociales. Antes de que entre Edgar y les explique el proceso de certificación, bueno, la certificación en docencia universitaria, pues les sirve a ustedes para ser docentes de cátedra de cualquier institución pública o privada, pues van a tener los elementos eh, para que puedan aplicar a ese proceso. Tenemos convenios con muchas empresas a nivel Latinoamérica, también les hablarán sobre este proceso. Pero ¿cuál es la sorpresa? Desde el 1 de septiembre al 3 de marzo del 2026, ¿qué es lo que está haciendo la Corporación Internacional Líderes? Todas las personas que se certifiquen, todas que se certifiquen, o sea, usted se certifica hoy se certifica, o sea, digo, yo voy a certificarme, a ustedes se les van a entregar 2 números, 2 sorteos, para que usted pueda ganar un apartamento de $100,000 en cualquier parte de Latinoamérica. Ejemplo, tú estás en Argentina, te ganaste el premio, nosotros te giramos los $100,000. O te puedes ganar un carro por $15,000, una moto por $5,000, un viaje por $5,000 o más de 100 bonos de $250 que vamos a entregar de educación. ¿Estos bonos de educación qué es? Si usted va a hacer una especialización en cualquier parte, usted se ganó con nosotros un bono, nosotros le giramos
el valor del bono. Entonces, ¿esto para qué es? Para motivarlos a todos ustedes a que se capaciten, a que se certifiquen y a que estén con la Corporación Internacional Líder de Latinoamérica, una organización con más de 4 millones de personas certificadas. Gracias a Dios no hay una organización como la nuestra que nos compita en el trabajo que hemos hecho en 25 años. Hay muchas que aparecen, ¿sí? Y es un proceso como tal. Entonces esperamos que ustedes estén muy enamorados de este proceso. Ya les van a dar el precio de la certificación por la SIL y el precio de certificación por universidad. No se les olvide que apenas se certifiquen, o sea, ustedes pagan y apenas se certifiquen, se les entregan el número del sorteo. ¿Sí? Ese sorteo se hará el 3 de marzo, se sortea el apartamento, el 4 de marzo el carro, el 5 de marzo la moto, el 6 de marzo el viaje y los bonos sí se van a sortear desde el 15 de septiembre. Entonces, que Dios me los bendiga, los dejo con Edgar. Edgar, aquí le dejo la sala. Hasta luego. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta alguien? Ay, gracias, Franco. Gracias, Luis Carlos. Gracias, entonces los dejo. Hasta luego, chao. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Agradecidos por la asistencia el día de hoy. Me confirman, porfa, si se escucha. Ya les voy a entregar la información. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Por favor, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Mil disculpas. Compañeros, no es Fardel, es un sorteo, es una premiación, el cual les estamos incentivando a cada uno de ustedes para que accedan a certificados y también accederían a este sorteo. ¿Cómo es el proceso? A partir toda capacitación, toda formación, certificación que ustedes accedan a partir del 1 de septiembre hasta el 3 de marzo, la misma plataforma donde descargan los certificados, allí les generará el número de sorteo, el número del ticket. Entonces, me regalas un OK y ya les entrego cuál es el costo de certificados para acceder a esta formación. Aparte, acceden también a material de apoyo, acceden a grabaciones y a 2 certificados. Son 2 opciones, compañeros. Entonces, voy a compartirles primero la información de cada una de las opciones y ya luego les entrego cómo realizar el aporte. Entonces, vamos por paso. Opción 1. Ariel, toda Latinoamérica, compañeros, para toda Latinoamérica, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Panamá, Costa Rica, toda Latinoamérica, compañeros, toda Latinoamérica son válidos nuestros certificados. Recuerde, por toda parte privada, por la parte pública, estamos respaldados por el Tratado de la Haya. Entonces, para toda Latinoamérica son válidos los certificados, compañeros. Para toda Latinoamérica. Voy. No nos distraigamos, voy a entregarles la información, el costo de las 2 opciones que tienen para recibir certificado. Voy con la primera opción, compañeros, atentos. ¿Qué reciben en la primera opción? Reciben certificados como diplomados en docencia universitaria, con énfasis en metodología de la investigación por 140 horas y adicional, si realizan el aporte hasta el día jueves, también van a recibir certificado en curso como habilidades pedagógicas para docentes por 20 horas. También reciben material de apoyo, grabaciones y todas las clases en vivo. Me regalan un OK si está clara la primera opción. Me regalan un OK si está clara la primera opción. Vale, ya voy con la segunda opción ahora. Segunda opción, compañeros. Para los compañeros que deseen recibir certificado, por universidad, ¿qué universidad? Una universidad de acá de Colombia llamada la FED, Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez, de la ciudad de Neiva. El costo sería de $77. Pero si lo realizan hasta el día jueves, tan solo $66. Me regalan un OK aquí que recibirían los 2 certificados de nuestra corporación más el certificado por universidad. Entonces recibirían un total de 3 certificados, 2 por nuestra corporación
más el certificado por una universidad de acá de Colombia llamada la FED, Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez de la ciudad de Neiva. ¿Está claro todo? ¿Sí? Vale, entonces, compañeros, ahora les voy a compartir el grupo oficial, nosotros lo llamamos grupo oficial. Aquí, ¿quiénes se van a agregar, compañeros? Se van a agregar las personas que... el de universidad sí sale por 160, Diana, y sale como docencia universitaria. Gracias por la pregunta, Diana. Diplomado en docencia universitaria por 160 horas el de universidad. El de nuestra corporación sale con el énfasis en metodología de la investigación, ¿sí? Diplomado en docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación por 140 horas. Gracias por la pregunta, Diana. Entonces, voy a compartirles el grupo oficial. ¿Quiénes se van a agregar allí al grupo oficial? Las personas que deseen realizar su aporte. Las personas que deseen realizar su aporte se van a agregar. Sí, Ariel, ustedes también lo pueden hacer por medio de grabaciones. No hay ningún problema. Cualquier clase que no pueda asistir, allí están las grabaciones. Siempre van a acceder a ellas, siempre estarán disponibles. Quiero el de universidad, pero ¿cuándo lo entregarían? Gracias, Diana, también por esa pregunta. Muy importantes las dos preguntas que ha hecho, Diana. Muchísimas gracias. Los dos de la corporación, compañeros, atentos, los dos de la corporación lo descargan el día siguiente de finalizar nuestra capacitación. O sea, esta capacitación la finalizamos el próximo martes, el día miércoles están descargando los dos certificados de la corporación. Y quienes opten por el de universidad nos van a dar espera de 20 a 25 días hábiles. El de universidad entre 20 a 25 días hábiles luego de finalizar la formación. Los de la corporación lo descargan al día siguiente de finalizar el diplomado. ¿Me regalan un ok? ¿Cuándo inician las clases, Franco? Hoy estamos iniciando las clases. Vamos de lunes a viernes en este mismo horario. De lunes a viernes en este mismo horario. Recuerden, son 7 clases. O sea, finalizamos el próximo martes. Entonces, compañeros, quienes deseen acceder y quienes deseen recibir la información para realizar su aporte, allí agréguense al grupo oficial. Allí están los compañeros, está la compañera Brenda, está el compañero Anthony y el compañero Ever atendiéndoles para que cada uno de ustedes acceda a los certificados. Por el grupo, correcto, Henry. Ariel, ¿se puede participar en el mismo curso? No lo entendí, Ariel. Entonces, por favor, se agregan al grupo oficial las personas que deseen recibir el de la U, lo pueden enviar en físico. Andrés, gracias también por la pregunta. No, todos los certificados los descargan desde nuestra plataforma. Desde nuestra plataforma lo descargan. Los dos de la corporación, recuerden, si realizan el pago hasta el día jueves, reciben 2 por nuestra corporación. Eso los descargan el día miércoles. Finalizamos el martes, el día miércoles, más tardar el día jueves, están descargando los certificados de la corporación. Sí, Elimar, sí pueden ingresar a las clases, no hay problema. Entonces les comparto el grupo oficial. Información de los de la corporación tienen QR, gracias Diana. Otra vez gracias. Los de la corporación tienen QR, claro que sí. Repito, costo, tranquilo Franco, allí agrégate que allí con los asesores puedes conversar también esa parte. Agréguense al grupo oficial, compañeros, para que reciban la información de los medios de pago y puedan ustedes optar a este material de apoyo. Recuerden, el material de apoyo, tan pronto ustedes compartan el comprobante, ustedes acceden inmediatamente al material de apoyo que ya está disponible para ustedes. ¿Qué es el material de apoyo? Todas las diapositivas, todas las herramientas y talleres que el profe comparte con ustedes, acceden con el aporte, bien sea a la opción 1 o bien sea a la opción 2. Sí, usuario, sí. En cualquiera de los dos acceden al ticket, claro que sí. Entonces, compañeros, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Muchísimas gracias por la asistencia, esperando que haya sido del interés y agrado de cada uno de ustedes esta primera clase. Recuerden, hoy fue apenas la primera clase, ya mañana nuestra segunda sesión. Nos conectamos a la misma hora con el mismo link. Entonces, compañeros, agréguense al grupo oficial para quienes deseen acceder a este material y a los certificados.